pleased to welcome you to this afternoon's discussion of the U.S.-Colombia Free Trade Agreement. Before getting too much deeper into my introduction, I want to ask if there are any of those of you in the room who need translation either from English to Spanish or from Spanish to English. We have simultaneous translation. If you need one of the earphones, just please raise your hand and we'll pass that to you. As you know, the FTA with Colombia is one of 3 such agreements pending before the U.S. Congress. Particularly in this election year in the United States, those who support and oppose trade liberalization have discussed the nature and effects of free trade agreements more broadly. But the Colombia FTA, in particular, has become embroiled in a debate over the protection of labor rights and the Colombian government's success in prosecuting a range of crimes against trade unionists. President Álvaro Uribe has made passage of the FTA a key priority of his government. And recognizing President Uribe as a key U.S. partner, President George Bush has highlighted the FTA's importance for U.S.-Latin American relations. Key leaders on Capitol Hill, meanwhile, have pointed to abuses against trade unionists as an obstacle to the ratification of the U.S.-Colombia FTA. The purpose of this event is to provide an informed and balanced discussion of the multiple issues surrounding the pending FTA, including the potential benefits to the United States and Colombia, as well as such issues as labor rights. We have made every effort, and I think you will see reflected in the agenda that you have in front of you, we have made every effort to approach this issue with even-handedness, including a variety of perspectives and points of view. Some whose participation we would have wished to have declined to speak publicly on this issue. In addition, others who did agree to speak are focusing this afternoon instead on the House's consideration of the renewal of the Andean trade preferences legislation. The Wilson Center is pleased to have had the support of the U.S.-Colombia Business Partnership for this event, and I wish to publicly thank Bill Burlew of the Business Partnership, as well as Wally Hayes of FWA and Associates for their help. From the Wilson Center staff, I'm especially indebted to Jose Raul Perales, who will chair the second panel, and to Adam Stubbins. Both have provided invaluable assistance, as has our hardworking intern, Richard Graham. Without further ado, I would like to introduce briefly our keynote speaker, Ambassador Susan Schwab, United States Trade Representative. You have in front of you her biography. I will just touch on a few of its most important elements. Ambassador Schwab was nominated to serve as the U.S. Trade Representative in April of 2006. She is responsible in that capacity for trade policy development, negotiation, and implementation across a range of issues and regions. Among the many accomplishments that she has realized in her time as trade representative, she negotiated and concluded the bilateral free trade agreements with Peru and Colombia. Prior to becoming the trade representative, Ambassador Schwab served as Dean of the University of Maryland's School of Public Policy and came there from Motorola. So she has had very senior positions both in academia, the private sector, and in public life. Ambassador Schwab previously worked for Senator Danforth, a leader on trade issues. She holds a BA in political economy from Williams College, a master's in development policy from Stanford University, and a PhD in public administration and international business from the George Washington University. Ambassador Schwab, thank you very much for joining us today. Thank you very much. And thank you to the Woodrow Wilson Center for this program. I've looked at the panels that will follow and looks most intriguing, very, very interesting, and I appreciate that introduction. I am really honored to be kicking off this timely event focusing on the importance of the Colombia Trade Promotion Agreement. Passing this free trade agreement with Colombia is not only at the top of my priority list, but also that of the President.
Trade had a prominent role in the President's State of the Union address because it is in our national interest. The President meant it when he called for passage of the free trade agreements with Colombia, with Panama, and with Korea, the conclusion of a successful Doha round, and the extension and reform of trade adjustment assistance. He noted that our economic growth today increasingly depends on our ability to sell American goods and products and services all over the world. In fact, the Department of Commerce recently reported that exports of goods and services were responsible for more than 40% of U.S. economic growth last year. And beyond its economic and commercial value, President Bush pointed out the geopolitical implications of the Colombia FTA. If we fail to pass this agreement, he said, we will embolden the purveyors of false populism in our hemisphere. So we must come together, pass this agreement, and show our neighbors in the region that democracy leads to a better life. It is hard for me to imagine a higher calling than what we as a nation can do through our trade policies to promote growth at home and abroad, to expand the base of those who benefit from trade, and to help lift millions out of poverty. The successful Doha round, passage of our free trade agreements, and TAA offer such a path. Now is the time for us to be working together to make our move. First up on our legislative agenda this year is the Colombia Free Trade Agreement. Congress is once again working on extending the Indian Preferences Act, Indian Trade Preferences Act, that will keep our market open to products from Colombia and other nations. We need Congress to work with us to open the other door, the door that allows American products to flow into Colombia on a reciprocal basis. In fact, today 92% of U.S. imports from Colombia face absolutely no duty at all as a result of unilateral U.S. preference programs, while at the same time, Colombia's tariffs on most imports from the United States range from 5 to 15%, with some as high as 35%. Therefore, for every day that we stall before acting on the Colombia FTA, we are cheating our own exporters, manufacturers, service providers, and agricultural producers. These exporters include thousands of small and medium-sized businesses that stand to benefit from better access to Colombia and its 44 million consumers. We should not be short-sighted, and we should be working together to lock in a long-term trade partnership with Colombia. The government of Colombia and the vast majority of Colombians are smart enough to realize that there is a difference between temporary trade preferences and the permanent exchange of preferences through an FTA between sovereign nations that respect each other and that share the same basic values. Critics of this agreement claim that their opposition is rooted in Colombia's inability to corral systemic violence, including that which has impacted some of the country's union members. They question the Colombian government's commitment when it comes to bringing these perpetrators to justice. Yet a variety of independent studies paint a very different picture. Thanks to the Colombian government and Plan Colombia, which I might add is a bipartisan initiative originally launched by the Clinton administration, progress on the ground is both heartening and inspiring and offers evidence of real results. One recent study shows that the levels of violence have been reduced substantially in Colombia, with the murder rate at its lowest level in 20 years, and with kidnappings down almost 80% since 2001. In fact, since 2002, the homicide rate of the general population has dropped by 40%, and homicides of unionists have dropped even more dramatically during this period, by 85%. In addition, more than 31,000 paramilitary members have demobilized collectively under the 2002 Justice and Peace Law, and over 10,000 former guerrilla members have demobilized individually. And the criminal drug threat, while still a monumental challenge, is being met head-on by Colombian authorities who are making steady progress
working with us to bring drug kingpins to justice in record numbers. And it is not a coincidence that the country has succeeded in dramatically reducing homicides, violent crime, and kidnappings, as the government has reclaimed authority over parts of the country previously controlled by terrorist groups like the FARC. The Colombian government has also made extraordinary efforts to protect vulnerable populations. In 1999, the Colombian government established a special program to protect labor union leaders and their families, as well as other vulnerable groups. And today, nearly 6,000 people are protected by this program, of which more than 1,700 are union members. And today, no union is under the protection of this program has been the victim of murder. And all of these efforts were begun, I would note, long before our free trade agreement. They reflect strongly held commitments on the part of the government and the people of Colombia. The fact is, members of Congress who have joined administration officials on recent visits to Colombia have found a country completely transformed. A mere 8 years ago, this nation teetered on the edge of becoming a failed state. For anyone who approaches the question with an open mind, seeing is believing. Every study that has been done on violence in Colombia shares a common thread. They all show a trend line that is moving firmly in the right direction. Since 2002, the Colombian government has increased the annual budget of the judicial branch and the Office of the Prosecutor General by 75%. A special unit was created within the Office of the Prosecutor General to address 187 priority cases, cases identified by union leaders, and the case backlog. New judges have been hired and are dedicated specifically to addressing these cases. And just last month, President Uribe paved the way for funding more than 2,000 new positions in the prosecutor's office, positions which will be dedicated to addressing these cases. We are already seeing progress in the prosecution of these cases. Recently, 4 Colombian soldiers were sentenced to 40 years each for murdering trade union officials in 2004. Since 2001, the government of Colombia has resolved 59 cases involving trade unionists, with 126 individuals sentenced for their crimes. Of the priority cases identified last year, 13 of these cases have been prosecuted so far, with 25 individuals sentenced for their crimes. Yes, there is more to be done, but the positive trend lines, evidence of a Colombian government delivering on its commitments to its own citizens, are unmistakable. The question that remains is, when do you acknowledge and reward commitment and a multi-year record of unequivocal success? Particularly if by implementing the Colombia FTA, we can contribute to further success. And by delay of or disapproval of the agreement, we accomplish nothing or worse. I say the time is now. Colombia wants this FTA because Colombians believe it will lead to greater economic growth. The government has made great strides in turning people away from violence, but they need to be able to provide alternatives, namely more jobs. And we have a historic opportunity to help by providing the certainty that comes with taking temporary preferences and making them permanent. The FTA will serve to ensure an active U.S. role in fostering stability and security in a region of critical interest to our national security. A region that is home to some who loudly advocate a very different path than the pro-market, pro-growth, pro-U.S. stance adopted by Colombia's current leadership. Economic growth has been a critical component of Colombia's dramatic resurgence. Yet now, with that nation on the cusp of locking in the stunning transformation that began with Plan Colombia, some are suggesting that we delay this chance to bolster the engine of that economic growth. Perhaps the best measure of success
that Colombia's President Uribe can claim for bringing enhanced stability and prosperity to his country lies with the clear vote of confidence of the Colombian people, who not too long ago re-elected him with 62% of the vote. Their struggle is our struggle, and it is our duty to support the courageous Colombians who are dedicated to furthering the causes of democracy and of prosperity in this strategically vital region. None of us, not the administration, not the congressional leadership, wants to look back in a few years and ask, who lost Latin America? Let me quote from an open letter to Congress signed by an impressive list of former Democratic officials, former diplomats, cabinet officers, and members of Congress. And I quote, "It would be the height of irony were we to talk of losing Latin America while refusing to take actions that would directly support fundamental relationships and interests in the region. Walking away from the Colombia trade agreement or postponing it until conditions are perfect would send an unambiguous signal to our friends and opponents alike that the United States is an unreliable partner." End quote. Make no mistake about it, how we deal with the Colombia FTA is widely viewed as a proxy for how we treat our friends in Latin America. In conversation after conversation with Latin leaders, with leaders in this hemisphere, throughout the hemisphere, the outcome of the Colombia FTA is clearly seen as symbolic of our attitude toward the entire continent. This administration will not yield in our efforts to see the Congress do the right thing. And passing the Colombia FTA is most assuredly the right thing. Colombia deserves a vote that is soon, a vote where members of Congress are allowed to vote their consciences. And so I reach out once more, on my own behalf and on behalf of the entire administration. We will make every effort to find the formula for cooperation with Congress that gets the job done. From my personal interaction with members, I can confirm that many in the Congress really want to work with us on passage, as they did with the Peru FTA. They realize that these agreements are in America's best interest, and the passage of the remaining 3 FTAs would advance the standards of trade set by our groundbreaking bipartisan agreement last May. You may recall at the time, the House Democratic leadership set out their vision for trade in the coming years. They said they wanted U.S. trade policy to raise the standard of living for workers, both in the United States and partner countries, to create new markets for U.S. goods, expand America's diplomacy, and strengthen our national security. These free trade agreements address these objectives, and now is the time for congressional leaders to deliver on their stated commitments. Now is the time to pass these remaining agreements, beginning with the Colombia FTA. The legislatures of Colombia and Panama have already approved their FTA agreements, and South Korea's legislature has it on their agenda. Our nation is in the midst of an economic transition. A transition from relying on a very few sources of growth, like domestic consumption, to a more diverse array of sources, including international trade. We are in a unique position to move this economy forward by enacting 3 pending free trade agreements and completing a successful Doha round. So add it up: the economic and commercial, the political and strategic, the shared value and shared values. It makes sense. And so now is the time to act. Thank you very much. Thank you, Ambassador Schwab. We have time for a few questions. I think Ambassador Schwab's preference is to give priority to members of the media who might be present. If you could please identify yourselves so that all of us might know who you are.
questions? Sure, John, in the back. Sir, Mike. Speak up. Hi, well, Doug Palmer with Reuters. Ambassador Schwab, I don't know if you saw the Democratic debate last night, but in the context of that debate, people were talking not about approving new trade agreements, they were talking about possibly withdrawing from old trade agreements. NAFTA in particular, both Senator Obama and Clinton said that they would threaten to opt out or withdraw from the agreement if Mexico and Canada didn't agree to renegotiate. I mean, given that political context, I'm curious what your response to that is, but given that political context, how can you really hope to persuade Congress to approve these bilateral agreements? Let me address that in two parts. One, briefly related to conversations about NAFTA, although I have no intention of wading into presidential politics and debates. And then second, specifically about the Colombia FTA and pending FTAs. It is worth noting that Canada and Mexico are respectively the #1 and #2 export markets of the United States in the entire world. Mexico is, for example, our top export destination for beef and dairy, poultry, rice, soybean meal, corn sweeteners, cotton, apple, anyway, a variety of agricultural commodities. We learned from a recent letter signed by a great many agricultural groups. So these are both incredibly important export markets at a point when exports could not be more important to the U.S. economy. 40% of U.S. growth last year, U.S. GDP growth last year, was attributable to U.S. exports. So clearly, now is not the time to either be turning down the opportunity to open new markets for U.S. exports, such as with these free trade agreements, or to be shutting the door and having doors slammed in our face by, quote, opting out of existing trade agreements. And since this would be a negotiating process, let's just say it would be interesting to hear what U.S. export industry or industries would have to be sacrificed during the course of the renegotiation. When it comes to the Colombia, Panama, and South Korea FTAs, and this is particularly true of the Latin FTAs, as I noted at the top of my comments, virtually all of the products that the U.S. imports from these countries come in duty-free already under preferences. And so what these free trade agreements do is, in fact, open foreign markets to U.S. exports, lower barriers that currently exist, turning one-way free trade into two-way free trade, with the governments of Colombia and Panama recognizing that it is in their interest to lock in permanent access to the U.S. market. And having these reciprocal trade opportunities are in everyone's best interest. So again, why would we deny ourselves access and preferential access to new markets, particularly a market as large and as impressive as the Colombian market? Another question. This gentleman here. Yeah, Martin Vaughn with Dow Jones. Ambassador, you all had been really interested in getting this FTA through Congress in the first quarter of this year. It's now almost the end of February with no committee action, and it doesn't seem likely that the House Ways and Means is going to act on this anytime soon. I mean, do you want to reassess your time frame for getting this FTA through? Is it and how does that also impact your ability to do Korea and Panama free trade? Good question. Obviously, we would like to be moving ahead, and we'd like to see Congress moving ahead as expeditiously as possible on all three of these free trade agreements. It is unfortunate that it took as long as it did to move from the May 10 bipartisan agreement, where there was a consensus to move ahead with these free trade agreements, to get the first one of the four done. We now have an opportunity to move ahead with the Colombia FTA, and we hope shortly with the Korea and Panama FTAs.
It is certainly doable. It is doable in the near term. There is no rule that says you have to have 2 months or 3 months or 17 months between free trade agreements. Hearings could be held tomorrow, and Congress can move ahead. And certainly in the case of Colombia, we would look forward to hearings and the committees of jurisdiction as soon as possible, and getting the job done. Okay. I think we have time for one more question, and so I'd like to group, if you're willing, two. Some people have been very patient. Sir, and this gentleman in the back with the tape recorder, and Mr. Limon. Please, yes, the one. Sam Gilster of Washington Tariff and Trade Letter. Even though exports grew last year and were 40% of U.S. Part of U.S. GDP and have grown steadily in the last 10, 15 years, manufacturing jobs have steadily declined. So how would you explain the disparity between export growth that doesn't translate into jobs, and why should voters and workers in Ohio be assured that another agreement that increases exports will mean anything to their jobs? Sure. Jose Miguel Vivanco, Human Rights Watch. If the Colombian government is so committed to prosecuting trade unionist killings, as you suggested today, why are the specialized judges handling cases only appointed for 6-month term? And why was the judge who had produced some of the best results in the most difficult cases recently dismissed? Two very similar questions. Right, exactly. 2 paragraphs. Let me begin by responding to your question, because it's a more technical question, and I want to go back to Sam's question. You know, there is a saying that we all have seen when we are looking at investment opportunities about, you know, past performance is no evidence of future performance. And that may be the case when it comes to investment instruments. But it clearly is not the case when you're talking about commitments from governments. And when we're talking about the kind of commitments and the delivery on the commitments that we've seen from the government in Colombia, I think it's very, very clear that intentions have been more than matched by actions. And I gave some of the violence numbers, and by any definition, there's been a dramatic decline in the level of violence. On the question of impunity, as the demobilization has taken place, more and more individuals presumably are available to provide testimony, to provide evidence. And while I am not an expert at all in the Colombian judicial system, I do know that the Colombian judiciary and the prosecutorial corps are separate and apart from the executive branch. There's a limit to what the Uribe administration can do beyond providing funds, beyond providing money, which they have done, large sums and increasing amounts of money, to add new prosecutors, and to add, in this case, as you noted, a dedicated group of judges to oversee these cases and to move this backlog. As I understand it, and what I'm going to do, I would suggest in terms of specifics, Everett Eisenstadt is here, our assistant USTR responsible for Western Hemisphere. He can correct me if I'm wrong on this. My understanding is that the decisions on judges are peer-reviewed decisions, first of all. That the 6-month term is one that's written into Colombian law and has been written into Colombian law for some years. And I don't know whether this is a 2002 law or 2004 law. Ask my experts. I just know it's in Colombian law because these are supposed to be, quote, temporary positions to oversee these cases. And so by definition, every 6 months, everyone comes up for renewal or for replacement. Who knows what the peer review process results in? I do know that in the case of the current judges, while one judge was replaced, that person has been replaced with a new judge who has
decades of experience and a very strong record. So in terms of normal churn, as long as what we're seeing is evidence of clearing of the backlog, and I don't know that any questions have been raised about the credentials of any of the three. But let me make a broader point. The broader point is this. The changes to Colombia's judicial system in the justice and peace legislation predate the FTA. These actions, these trend lines I'm describing, predate the FTA. This provides very clear evidence of the intent and the ability to deliver. I am firmly convinced that delaying or voting down the free trade agreement is not going to contribute anything positive. It can only contribute negatively to the goal that we clearly share of seeing a further decline in violence and seeing a further increase in the prosecutions and seeing of justice in Colombia that clearly the Colombian people want. Now, going to the related question of trade as a part of the U.S. economy. If you look at if you look at the evidence of how trade impacts this economy, and you look at employment associated with trade, first thing that you need to realize is that since 2003 we've added over 8 million jobs to the economy. Point one. Point two, if you are equating job loss with trade, the most that anyone can identify is less than 3% of those who are unemployed can point to trade as the source of their unemployment. And so, quite frankly, anyone who is pointing to trade as the cause of unemployment, manufacturing or otherwise, is really doing their citizens a disservice. Because the jobs that have been gained in this economy outpace the jobs that have been lost. And if you go from trade agreement to trade agreement, our free trade agreements, all of the free trade agreements taken together, U.S. exports to those countries have grown 70% faster than our exports to the rest of the economy. It is important to recognize that when numbers are thrown around about manufacturing jobs lost in this economy, this does not equate to manufacturing output. U.S. manufacturing output since 1993 has gone up 128%. U.S. manufacturing exports have gone up close to 50%. And so what we're seeing here, not surprisingly, is the impact of productivity enhancements. We've seen the impact of technology. And the question is, what can we be doing to make sure that we are increasingly competitive in this world? States that have lost jobs have generally lost jobs not to overseas, but to other states that are perhaps better environments for manufacturing and services. And so if you talk to the governors, you talk to the mayors, folks who are out there doing trade missions, working with small and medium-sized companies. I mean, let's take the Latin FTAs. We have close to 15,000 small and medium-sized companies that are already trading with these countries that stand to benefit from having their costs lowered. It's not the multinationals. If you think about it, the multinationals have enough money to climb over tariff walls. It's the small and medium-sized companies that represent the vast majority of U.S. exporters, something like 97% of U.S. exporters, and the sources of increased employment in this country. They are the ones that benefit the most from these trade agreements. Thank you all. Please join me in taking Actually, why don't I
the Vice Minister of Labor to be the first speaker. I will be speaking in Spanish in order to be more precise when talking about labor affairs in Colombia. The following presentation has actually 6 points, and now I will switch into Spanish. Tiene 6 puntos importantes, básicamente. Uno donde vamos a mirar de manera muy rápida, básicamente los indicadores laborales colombianos, cómo se han venido comportando en los últimos años. Uno segundo, efectivamente, cómo se ha venido ampliando el sistema de protección social en el país, cosa que es importante mencionar porque cuando un país se comienza a abrir básicamente a las economías del mundo, necesita incrementar básicamente su base de protección social. Un tercer tema que tiene que ver básicamente con normativas laborales y cómo el país comienza básicamente a converger con los estándares internacionales de la OIT. Un cuarto tema que tiene que ver básicamente con acabar la impunidad y la violencia, y ahí voy a hacer una referencia muy clara al punto del juez Osinio Sánchez que el doctor Vivanco hace un instante mencionó, para mayor claridad. Un quinto punto sobre diálogo social en Colombia y la serie de comisiones que hemos venido reabriendo, teniendo en cuenta que tenemos una comisión de concertación desde el año 97 que estamos poniendo a funcionar como debe ser, y una sexta que tiene que ver con los compromisos del gobierno en el mundo laboral de los próximos años. Afortunadamente no tengo una presentación de PowerPoint, o sea que va a ser un discurso por cada punto muy breve. El primero importante que hay que mencionar es cómo la tasa de desempleo en Colombia cerró en el año 2007 en un 9.9%. Bajamos a la tasa del indígena, cosa que se suponía impensable. Se suponía que la tasa natural de desempleo en Colombia podía llegar a un 12%. En el año 2002, cuando el presidente Uribe llegó a la presidencia, teníamos una tasa de desempleo cercana al 17%. Y las expectativas de allá en adelante suponían que podíamos llegar a un 20 o 25%. En estos últimos 5 años nos hemos dado cuenta cómo un crecimiento económico por encima del 7%, una inversión privada de casi el 26% del PIB, que efectivamente comienzan a rendir frutos claros sobre cómo la tasa de desempleo comienza a caer. Y de la mano de esa política macroeconómica que ha sido bastante exitosa, ha venido una política social que también se ha reflejado de manera muy clara en cómo se han reducido los índices de pobreza en el país. Estábamos en tasas cercanas al 60%, hoy estamos en tasas cercanas al 44%. Y aunque la tarea todavía es grande, se siente y se comienza a notar cómo esa mezcla de política social y política macroeconómica exitosas efectivamente comienzan a tener un impacto sobre la vida de los colombianos. Pasando al siguiente punto, tiene que ver básicamente con la protección social. Decía hace un instante que cuando uno básicamente abre su economía al mundo necesita básicamente incrementar la protección social con 2 objetivos. El primero, garantizar la estabilidad de ingresos de aquellas personas que se puedan ver afectadas, y 2, tener algún tipo de plataforma que le permita desarrollar las nuevas capacidades o activos que necesitan las personas para poder ser exitosos en la apertura de mercados. Si uno mira Colombia y uno mira el caso del Ministerio de Protección Social, que básicamente incluye el tema de salud y el tema de trabajo en un solo ministerio, yo le explico por qué tenemos esa mezcla tan particular que sé que no se ve en todos los países del mundo. Hay una serie de herramientas, tales como salud, que implica básicamente el régimen contributivo de salud, aquel donde si yo tengo un contrato de trabajo, efectivamente yo mismo contribuyo a mi salud, y un régimen subsidiado para aquellas personas que efectivamente no tienen un contrato de trabajo o no tienen un ingreso estable. Lo que alcanzamos a ver en el caso del régimen contributivo es que ha crecido en 4 millones de personas. 4 millones de personas que hace 5 años efectivamente no se tenían reconocidas y que hoy en día comienzan ellos solos a pagar su contribución a la salud. Eso es un primer indicador de efectivamente cómo se comienza a formalizar la economía colombiana. Si uno ve la otra cara de la moneda, que tiene que ver con el régimen subsidiado,
ha crecido en 10 millones de personas. Y se da cuenta uno de que todavía tenemos un problema importante en Colombia, porque aunque el mercado laboral ha tendido a crecer con contratos laborales mucho más claros y mucho más estables, todavía tenemos un grupo de personas que tienen que ser subsidiadas en el tema de salud. Pero las cifras van hacia arriba. Segundo punto importante, también se refleja claramente en los indicadores de salud laboral o de salud ocupacional. También tenemos casi 6 millones de personas hoy básicamente registradas en el sistema. Información que hace 4 o 5 años no existía en el país. Eso suponía cuántas personas del mercado laboral que tuvieron un contrato de trabajo efectivamente deberían estar en el sistema de riesgos profesionales. Otro indicador más tiene que ver con las cajas de compensación familiar. Es un modelo muy particular de Colombia, donde un 4% de la nómina de los trabajadores va efectivamente a contribuir para entregarle un subsidio familiar a aquellas personas que ganen menos de 4 salarios mínimos. Por lo general eso es un costo que asumen los empleadores, y cuando uno se da cuenta de que los empleadores han visto crecer las personas que están básicamente en ese sistema de 3.400.000 a 5.800.000, se da uno una vez más cuenta de que efectivamente la economía colombiana comienza a formalizarse en serio. No por un solo indicador, por todos los que les he mencionado, todos van hacia el alza. Y el último y definitivo tiene que ver con el tema pensional. Luego de que efectivamente pasamos por el mercado laboral, llega un momento en el cual la pensión es básicamente la que permite la estabilidad del ingreso de cualquier persona. Y en Colombia hemos pasado de 4.300.000 personas a 5.300.000 personas que tenemos claramente identificadas y 11 millones de personas cotizantes. Toda esta información de cómo se ha venido creciendo no existía hace 5 años en Colombia, y nos da a nosotros la tranquilidad de que aquí a que se acabe este periodo, que lleguemos al 2015, que es la meta que tengamos efectivamente todo el mercado laboral colombiano claramente registrado en fuentes de bases de datos que entre sí den información consistente. Esto es un logro no solamente para los trabajadores sindicalizados, sino también para todos los sindicalizados. Es un logro del país, básicamente, que tengan mayores garantías. Y como resultado, la tasa de informalidad, cuando uno la mira, de año a año, se ha venido reduciendo. En el año 2002 teníamos una tasa del 61%, a la fecha vamos en el 56%. Todavía hay una tarea importante por hacer, pero sí se nota la tendencia hacia la baja. Habiendo revisado indicadores laborales y protección social, pasamos a un tercer tema que tiene que ver con converger hacia los estándares internacionales de trabajo. Primer punto importante: la justicia laboral en Colombia tiene un rezago aproximadamente de 6 años. Estamos hoy con casos de hace 6 años que no hemos podido resolver. Para el año 2008 hubo un presupuesto apropiado de 5.6 millones de dólares para implementar el sistema o la justicia oral en Colombia. ¿Cuál es la génesis de la justicia oral en Colombia? El año 2007 se sentaron los gremios, los trabajadores, el gobierno, se sentó la academia, se sentaron las cortes, en el diálogo plural, no tripartito, sino plural, básicamente a sacar una ley del país que permitiera apropiar los recursos para poder agilizar la implementación del sistema oral en Colombia. Eso implica básicamente más de 43 magistrados más a los 167 que hoy trabajan en la justicia laboral colombiana. Implica 159 cortes nuevas en el año 2008, 72 cortes nuevas en el año 2009, todo un sistema de información que va a permitir de una u otra forma poder evacuar o bajar de ese rezago de 6 años a 1 año. Teniendo en cuenta que tenemos una primera experiencia exitosa y recordando que en el año 2006 se firmó el acuerdo tripartito por la libertad y la democracia por parte de los gremios, los trabajadores y el gobierno en el seno de la OIT, nos sentamos básicamente a revisar qué puntos sobre trabajo decente estaban pendientes frente a la OIT y en especial frente a los trabajadores colombianos sindicalizados y no sindicalizados. Y ahí aparecían básicamente 4 divergencias normativas importantes. Una tenía que ver básicamente con la definición de servicios públicos esenciales en el país, en la cual tenemos una definición distinta a la que la OIT ha venido proponiendo, que tiene que ver solamente con aquellas actividades que propenden por la seguridad y la vida de las personas, que deberían considerarse como esenciales, y le colocan un elemento adicional que tiene que ver
con un servicio mínimo esencial. No importa el servicio público, siempre debe haber un servicio mínimo esencial. Eso permite que aquellos que estén en aquellos sectores puedan realizar la huelga. Un segundo tema, y recuerdo que en Colombia antes del 91 ya habían quedado taxativamente definidos cuáles eran los sectores públicos esenciales en el país. Un segundo punto que tenía que ver básicamente con la confederación, con las federaciones del país, con derecho a poder convocar una huelga, ya fuera por razones políticas, no de política, pero sí de diferencia con la política económica y social del país. Una tercera, la calificación de la huelga, que básicamente la hace el ministerio, y en el caso del sector público, que es el gran aglomerador del sindicalismo en Colombia, lo que se dice es que somos juez y parte, como gobierno. Y una cuarta y última que tenía que ver con los tribunales de arbitramiento. Cuando ha pasado una huelga, luego de que pasó un periodo de 40 días de arreglo directo, 60 días más de huelga, el gobierno tiene la facultad de convocar un tribunal de arbitramiento en aras de poder acabar con el conflicto laboral que se hubiera dado. De estos 4 puntos o esas 4 divergencias que les menciono, el gobierno tomó la decisión básicamente de avanzar en 2. Ahora les voy a decir qué va a ocurrir con las otras 2, están pendientes. Presentamos un proyecto de ley 190 el año pasado en noviembre. Y básicamente lo que busca ese proyecto, o el espíritu del proyecto, es descentralizar la decisión de calificar la huelga en el país en manos de los jueces laborales del país, que como dije hace un instante son más de 167 personas, que estamos básicamente en la tarea de incrementar el número de magistrados que trabajan el tema laboral durante el año 2008, por aquello de la implementación de la Ley de Justicia Oral, de oralidad en la justicia, perdón. Este proyecto ha tenido básicamente, digamos, un feedback positivo de todas las partes. Y cuando digo todas las partes es no solamente el gobierno, que fue quien lo radicó, sino de los sindicatos, que lo han visto con muy buenos ojos, de los gremios, de la academia y del mismo Congreso de la República. Ahora bien, una cosa es que estén de acuerdo con el concepto o el espíritu, otra cosa son los instrumentos para efectivamente poder hacerlo. Y para todos ha sido claro de que sean los jueces laborales puede ser una opción. Lo que han dicho los sindicatos es que consideran que debe ser un cuerpo colegiado mucho más pequeño que tome esa decisión. ¿Qué le dijo el gobierno colombiano? A los sindicatos conocieron esa definición. Los instrumentos, los que ustedes quieran, siempre y cuando se respete el espíritu de la ley, que lo que busca no es sino descentralizar la decisión como tal. Un segundo tema tiene que ver con los tribunales de arbitramiento. Básicamente es el gobierno que tiene la facultad. En los últimos 4 años, lo que uno se da cuenta es que de más de 150 tribunales que se han dado en el país, solamente en 2 ocasiones el gobierno usó la facultad de convocar ese tribunal de arbitramiento. De resto, en más de un 85% siempre fueron los trabajadores los que solicitaron básicamente ese tribunal. Y el resto de las oportunidades fueron básicamente los empleadores. ¿Qué colocamos en el proyecto? Que una de las partes o las partes pudieran tomar la decisión, de forma tal que el gobierno quedara por fuera de esa facultad. ¿Qué dice la OIT y qué dice el sindicalismo colombiano? Que deben ser ambas partes por consenso. ¿Cuál fue la posición siguiente del gobierno colombiano frente a esto? Hemos revisado la información histórica y nos damos cuenta que siempre son los trabajadores los que solicitan básicamente la convocatoria del tribunal. ¿Y por qué puede ser esto? Porque luego de 100 días en los que han estado en arreglo directo y huelga, y efectivamente no han sido capaces de llegar a un arreglo, pues naturalmente 3 meses sin salario implica un costo importante en el bolsillo de cualquier persona. Y esa puede ser una de las razones, no digo que sea la única, pero puede ser una de las razones que pesa para que efectivamente sean los sindicatos los que se acercan a pedir el tribunal de arbitramiento. Igual estamos ahorita en la tarea básicamente de encontrar un punto medio que permita de una u otra forma satisfacer lo que dicen los sindicatos, pero también tener en cuenta lo que nos dice la historia, de que siempre son los tribunales de arbitramiento o están siendo convocados por los trabajadores. Esos 2 temas de divergencias quedan muy claros, y ahora queda el tema grande y grueso, que tiene que ver con el tema de servicios públicos esenciales. ¿Y qué ha venido ocurriendo ahí? El compromiso del gobierno, básicamente, que de aquí a 6 meses nos interesa básicamente presentar un proyecto de ley en el cual se reglamente esta divergencia. Eso es una tarea que todavía está en estudio. No es fácil definir los principios y los criterios que deben ser útiles para que un país, en manos de sus jueces, pueda definir claramente cuáles son
los servicios públicos esenciales, teniendo en cuenta que Colombia es un país de regiones y de situaciones laborales bastante particulares. Pero la idea o el espíritu, una vez más, es descentralizar esa decisión y que efectivamente sea el Congreso de la República el que lo haga, como lo dice la Constitución, y que después quede en manos de los jueces de la República, los que dependiendo del caso puedan definir claramente cuándo se da un servicio público esencial o no. Y en el tema de confederación y huelgas, estamos básicamente estudiando el tema. Nos interesa básicamente poder reconocer claramente cuáles podrían ser las causales para que uno pudiera invocar como confederación o como federación una huelga en aras de la política social o económica. Y eso es una tarea que no es fácil porque la historia jurídica del país no da un espacio claro para poder identificar esos puntos. Entonces, como lo digo, es un tema que está en estudio, lo estamos trabajando. Tenemos el soporte técnico de la oficina de la OIT en Perú, de la OIT en Colombia, de la OIT en Ginebra, y es un tema que está para discusión. Pero por el momento, como lo digo, tenemos avance en los 3 primeros temas que mencioné. Ahora bien, si uno se pone a ver otros puntos de regulación que en Colombia están pendientes y que se vienen trabajando, tiene que ver con uno, que tiene que ver con las cooperativas de trabajo asociado. Todos sabemos que el fraude laboral es una cosa que se da en todos los países del mundo y siempre en aras de la competitividad. Muchos empresarios, no digo todos, pueden buscar distintas formas para poder reducir sus costos laborales. Colombia no ha sido la excepción y naturalmente ha habido un boom de esas cooperativas de trabajo asociado en el país en los últimos años. Parte de la tarea que el gobierno reconoció, y la reconoció en el año 2003, fue básicamente identificar que había una ventaja para fiscal de casi 9 puntos para que un empleador decidiera despedir a sus trabajadores y pedirles que se organizaran en una cooperativa de trabajo asociado y poder ahorrarse esa diferencia. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó un decreto en el cual obligaba a que todas las cooperativas de trabajo asociado efectivamente pagaran esos 3 rubros de parafiscal que sumaban el 9%. La Corte lo consideró inexequible en el año 2005. Y en el 2005 y 2006 se presentaron proyectos de ley que fueron archivados en el Congreso. Para el año 2007 volvimos a presentar un proyecto de ley que es producto de un consenso con las cooperativas de trabajo asociado, específicamente con las agremiaciones de cooperativismo que aceptaron efectivamente contribuir el 9% en aras de poder eliminar esa diferencia en costos y que sea el empleador, sobre la base de la calidad del trabajo, el que tome la decisión si quiere trabajar en una cooperativa o quiere trabajar con trabajadores dependientes. Eso es un avance importante para el país, es un proyecto de ley que ahorita pasa al Senado, ya tuvo 2 primeros debates de Cámara y va por un muy buen camino. Y después, si uno se pone a revisar una serie de puntos que siempre aparecen en las reuniones que tenemos con Luciano Sanín, que está por aquí sentado, y con muchos más del movimiento sindical y laboral colombiano, está el tema de regular la negociación colectiva en el sector público. Venimos trabajando en una comisión desde el año pasado, en agosto, en aras de poder tener un decreto que nos permite reglamentarlo claramente en Colombia. La tarea todavía no ha estado para visto bueno de todos, pero los sindicatos han participado como miembro importante y sustantivo de poder adelantar el desarrollo de este decreto. Es una cosa que esperamos tener la lista también para mediados de marzo, y es una cosa que va andando. Y último punto importante tiene que ver con el sistema de inspección laboral del país. Estamos básicamente reorganizándolo. Tenemos más de 700 personas trabajando en el sistema de inspección laboral del país, pero lo que nos interesa básicamente es incrementar el número, la calidad, el perfil, los sistemas de información y poder reducir los trámites que hoy en día de una u otra forma afectan la tarea de los usuarios. Como me quedan 3 minutos, voy a ir un poquitico más rápido. Y en esa tarea no estamos solos. No estamos solos porque fue un compromiso tripartito que se hizo. En ese compromiso tripartito, básicamente la Oficina de Cooperación Técnica de la OIT, que está sentada hace más de un año en Colombia, nos viene colaborando y viene siendo básicamente testigo de la tarea que venimos haciendo. Ahora tenemos un nuevo más compañero en esa tarea, un observador que va a estar sentado con nosotros revisando la agenda laboral. Y ese es el sindicato americano a través del AFL-CIO, que efectivamente fue invitado en una reunión que se tuvo con el presidente de la República hace 2 semanas. Ya se emitió el decreto donde los invitamos a que se sienten en la Comisión de Concertación de Política Salarial y Laboral de Colombia una vez al mes. Eso yo creo que es un avance importante y es una vez más una muestra de la transparencia que el gobierno quiere manejar, que quiere mostrar en el avance de los temas laborales. Ese acuerdo tripartito que les menciono puede tener un total de más de 60 millones de dólares que el gobierno nacional ha financiado solo,
pero en el cual siempre los gremios y los trabajadores han tenido básicamente un papel fundamental en definir cómo se ejecutan. Son el punto de impunidad y violencia. Si uno mira el año 2000-2001, uno se da cuenta cómo la tendencia es descendente, básicamente. En el año 2007 registró el gobierno 26 muertes de personas sindicalizadas, 18 maestros, 8 no sindicalizados. Tenemos diferencias con la Escuela Nacional Sindical. La cifra que yo revisé decía que eran 34, luego me dijeron que era 40. Pero tomé la cifra de 34 y nos pusimos a revisar en qué consistía la diferencia. Y lo que encontramos era que habían 6 personas que eran líderes campesinos que efectivamente no se registran en el sistema de registro sindical del Ministerio de Protección Social y que no tienen una relación laboral de empleador y empleado como tal. Entendemos que las asociaciones campesinas en Colombia efectivamente también son objeto de violencia en el país, pero dentro de la definición que tenemos nosotros del registro sindical efectivamente no suman a aquellas personas que estén en asociaciones de campesinos. Si fuera una asociación de campesinos con empleador y empleado, pues naturalmente que estaría registrado en el ministerio y contaría. En la medida que uno encuentra ese dato, pues no puede suponer que ocurra. Y los otros 2 eran profesores que no estaban sindicalizados. Sin embargo, hay que decir, tenemos un programa de protección del Ministerio de Educación que protege a profesores sindicalizados y no sindicalizados. En los últimos 4 años, más de 1.246 profesores han sido reubicados o removidos porque tengan riesgo frente a su vida. Entonces, es un programa que viene trabajando, que viene funcionando. Está FECODE sentado en ese programa, está la Procuraduría General de la Nación sentado ahí, está Vicepresidencia, estamos nosotros, está la Secretaría de Educación. Entonces, tenemos un programa particular y específico, básicamente, para poder proteger a los profesores o a los maestros de nuestro país. Cuando uno se pone a mirar de que efectivamente durante el año 2007 se creó una subunidad de la Fiscalía General de la Nación para poder reducir los casos de impunidad y que se definió una lista de 157 casos, se dieron cuenta los actores tripartitos, que fueron los que solicitaron ese convenio con la Fiscalía y que financió el gobierno, básicamente de que la Fiscalía podía hacer su labor, pero que se necesitaba un grupo de jueces de descongestión de manera temporal, de forma tal que ellos pudieran agilizar las sentencias. ¿Cuál fue el resultado? 36 sentencias en el año 2007. Uno mira el año anterior, solamente fueron 11. Los jueces nada más trabajaron de agosto a diciembre y alcanzaron a sacar 36 sentencias. Suma importante que toca mencionar. Ahora bien, el programa es de carácter temporal. Lo que dice la ley colombiana básicamente y en el sector público es que los cargos de tipo de carácter provisional solamente pueden durar 6 meses. Eso dice la ley. Es una ley, yo se puedo decir, desde el año 85 básicamente. Eso es una primera cosa para tener muy en claro. Ahora bien, ¿cómo se escogen los jueces? Hay un cuerpo colegiado de más de 68 magistrados, que es el Tribunal Superior de Bogotá, el que efectivamente define quiénes son los jueces. En este caso escogieron 3 jueces el año pasado, este año decidieron escoger 3 jueces de nuevo. La decisión de los magistrados, que son 68, fue que uno de esos jueces no debía seguir. Las razones no las conocemos como gobierno, cuáles son. Es un cuerpo colegiado e independiente que no depende de nosotros. A pesar de que fue el gobierno el que dio la plata para poder pagar el funcionamiento de los salarios de los jueces de descongestión, tanto en el año 2007 como también en el año 2008. Y dimos la plata de todo el año, pero igual fue la decisión del Consejo Superior de la Judicatura y del Tribunal de que efectivamente, siguiendo la ley, se podían escoger esos jueces por 3 meses. ¿Qué nos dicen ellos a nosotros? Porque la preocupación es mutua. No se preocupen ustedes por los jueces en sí, sino por la calidad de las sentencias. Todos los jueces que están aquí son de carrera administrativa. En ningún momento están siendo echados. Y si uno toma el caso del doctor José Nirio Sánchez, quien está próximo a pensionarse, él ya se le cumplía su tiempo de trabajar en la rama judicial en diciembre de este año. Él ahorita de hecho está en trámites para poder pensionarse. Una cosa más que toca mencionar, porque es tan difícil básicamente que uno sea elegido juez de descongestión. No solamente suma la calidad, suma también el incentivo económico que se genera por una prima, que es el 50% del salario, que hace que efectivamente unos jueces sean premiados básicamente con esta labor de ser jueces de descongestión por 6 meses. Y tienen toda la capacidad, todo el conocimiento, porque ellos no solamente han venido siendo jueces en casos de temas de sindicalistas, sino de toda la dificultad que ustedes conocen ahí en derechos humanos en Colombia. Son personas que
que están en temas de derechos humanos, no solamente de sindicalistas, sino de concejales, de políticos, de todas las personas que en el país de una u otra forma son víctimas de la violencia. El programa de protección del Ministerio del Interior, lo conocen, saben que ha sido básicamente, solamente una idea sobre ese tema, se me acabó el tiempo. Importante es notar aquí, son 1.959 personas básicamente protegidas a la fecha. Hay un organismo que se llama el CRER, donde se sientan los sindicatos, se sienta la vicepresidencia, se sienta el DAS, se sienta la policía, se sientan todos los actores que efectivamente les interesa proteger la vida de los sindicalistas. La decisión la toman todos juntos. Si yo quisiera levantar una medida de protección, el veto, el poder de veto, que lo he dicho en más de una ocasión, lo tienen los sindicatos. Y los sindicalistas dicen que el nivel de riesgo frente a esa vida no se ha reducido, no se tiene ningún tipo de capacidad o facultad como gobierno para poder levantar esa medida de protección. Eso es una cosa importante de mencionar. Otra cosa, en el año 2002, en el año 2000, era 1.7 billones de dólares que se gastaban en ese programa. Al año 2007 son 34 millones de dólares, de los cuales 1 millón de dólares viene de la USAID. Pero el esfuerzo grande lo ha hecho el gobierno colombiano, saltando de 1.7 a 33 millones de dólares en menos de 6 años. Entonces, no me gusta hablar en términos de dinero cuando uno está hablando de protección de vidas, pero lo importante es que efectivamente las personas que participan en el programa no se han visto básicamente afectadas, asesinadas. Me queda un punto de diálogo social, donde quería hablar básicamente de la Comisión de Concertación, cómo tenemos una agenda para los próximos 3 años, una serie de puntos que nos interesa conocer, pero ya que vamos a tener al sindicato americano sentado con nosotros todos los meses, pues naturalmente van a tener la oportunidad de informarse con un observador externo de efectivamente cómo se avanza y cómo se adelantan esos temas. Muchas gracias.